En la sombra de traición. Alejandra tenía siempre una sonrisa cálida para quienes se cruzaban en su camino. Como joven académica y ferviente defensora de los derechos humanos, su vida giraba en torno a la justicia y la igualdad. Con tan solo 28 años, había logrado lo que muchos solo soñaban, era respetada en su campo, admirada por sus colegas, y tenía una prometedora carrera por delante. Pero la chispa de su pasión iba más allá de la academia. Alejandra anhelaba hacer del mundo un lugar mejor, un lugar donde la verdad y la justicia prevalecieran sobre la corrupción y el abuso de poder. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada de Lucía, su mejor amiga y colega en la universidad. La voz de Lucía sonaba inquieta, casi temblorosa. Alejandra, tienes que venir a mi oficina. Hay algo que necesito mostrarte. Alejandra sintió un escalofrío recorrer su columna. Sin más preámbulos, recogió sus cosas y se dirigió al despacho de Lucía. Al llegar, la encontró pálida, con un expediente en las manos. ¿Qué sucede?, preguntó Alejandra, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Lucía no respondió de inmediato. Le pasó el expediente y, con un suspiro, dijo: es sobre Arturo. Arturo Herrera era uno de los miembros más influyentes del círculo social y académico de Alejandra. Era un hombre carismático, conocido por sus discursos elocuentes sobre la justicia y los derechos humanos. Alejandra lo había admirado desde que comenzó su carrera y, en cierto modo, había modelado parte de su filosofía profesional en torno a las ideas que Arturo promovía. Con las manos temblorosas, Alejandra abrió el expediente. Lo que encontró la dejó sin aliento: pruebas irrefutables de que Arturo estaba implicado en una red de corrupción que involucraba tráfico de influencias y encubrimiento de abusos de poder. Se trataba de una traición a todo lo que él había dicho defender. No puede ser, murmuró Alejandra, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Los días que siguieron fueron una tormenta emocional para Alejandra. Pasó noches en vela, repasando los documentos una y otra vez, buscando alguna señal de que todo aquello no era más que un malentendido. Pero cada vez que lo hacía, las pruebas se volvían más claras, más innegables. Finalmente, decidió confrontar a Arturo. No podía seguir adelante sin antes darle una oportunidad de explicar lo que había encontrado. La cita fue acordada en un café discreto, lejos de las miradas curiosas de la universidad. Cuando llegó el día, Alejandra estaba nerviosa, pero decidida. Arturo llegó unos minutos tarde, como siempre, con su aire de seguridad y su sonrisa desarmante. Alejandra, es un placer verte, dijo mientras tomaba asiento. ¿De qué se trata todo esto? Arturo, empezó ella, tratando de mantener la compostura, he encontrado algo en lo que estás involucrado. Algo que no puedo ignorar. Le mostró una copia del expediente. Arturo la miró, y por un momento, su expresión cambió, pasando de la tranquilidad a una frialdad inquietante. No sé de dónde has sacado esto, pero estás cometiendo un grave error, dijo él, su voz llena de un tono amenazante que nunca antes había escuchado. Arturo, esto es real. No puedo callarlo. Tengo que hacer lo correcto, replicó ella, sintiendo un nudo en la garganta. Arturo se inclinó hacia ella, sus ojos clavados en los de Alejandra. Si sigues adelante con esto, destruirás más que tu carrera. Estás jugando con fuego, Alejandra. Y te quemarás. Las palabras de Arturo la atormentaron durante días. Alejandra sabía que había puesto en riesgo todo lo que amaba, pero no podía ignorar lo que había descubierto. Su conciencia le exigía actuar, incluso si eso significaba enfrentarse a alguien tan poderoso como Arturo. Decidió hablar con el rector de la universidad, un hombre recto y comprometido con la justicia, al menos en apariencia. Sin embargo, cuando le presentó las pruebas, la respuesta fue inesperada. Alejandra, esto es muy grave, le dijo el rector mientras revisaba los documentos. Pero también muy delicado. Debemos manejarlo con la mayor discreción posible. De lo contrario, podríamos enfrentar una crisis institucional. ¿Qué está sugiriendo, señor rector?, preguntó Alejandra, sintiendo un creciente malestar. Sugiero que dejemos esto en manos de las autoridades competentes y no hagamos nada que pueda dañar la reputación de la universidad.
¿Sabes lo que está en juego? Alejandra se dio cuenta de que no podía confiar en él. La universidad estaba más interesada en proteger su imagen que en hacer justicia. Desilusionada pero determinada, decidió actuar por su cuenta. Alejandra sabía que al exponer a Arturo se enfrentaría a una red de traiciones y peligros. Empezó a recopilar más pruebas, contactando a periodistas y activistas que pudieran ayudar a sacar la verdad a la luz. Pero pronto, las amenazas comenzaron. Recibía llamadas anónimas a todas horas, su correo electrónico fue hackeado, y sus colegas más cercanos empezaron a alejarse de ella. Un día, al salir de su casa, encontró una nota pegada en la puerta: sabemos lo que estás haciendo. Detente o te arrepentirás. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero no podía rendirse. Arturo debía ser detenido. Sin embargo, el costo empezaba a ser más alto de lo que había anticipado. Sus relaciones personales se deterioraron y su salud comenzó a resentirse. Pero cada vez que dudaba, recordaba por qué había empezado todo: la justicia, la verdad y la protección de los derechos humanos. Finalmente, decidió acudir a un viejo amigo, Rafael, un abogado con una sólida reputación por su integridad. Le mostró todas las pruebas y le explicó lo que estaba sucediendo. Esto es más grande de lo que pensé, dijo Rafael, con el ceño fruncido. Pero voy a ayudarte, Alejandra. Vamos a hacer que se haga justicia, aunque nos cueste todo. El día del juicio llegó, y con él, una tensión palpable en el aire. Alejandra y Rafael habían logrado presentar las pruebas ante un juez y la cobertura mediática estaba en su punto álgido. Arturo, por su parte, mantenía una fachada de inocencia, apoyado por una defensa legal implacable. Durante el juicio, Alejandra fue llamada a testificar. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de emoción y determinación. Sabía que este era el momento culminante de su lucha, y no podía permitirse flaquear. Arturo Herrera no es el hombre que dice ser, dijo con la voz firme. Él ha utilizado su poder y su influencia para perpetuar una red de corrupción y abuso. Y estoy aquí para asegurarme de que se haga justicia. El juicio fue largo y lleno de giros inesperados. La defensa de Arturo trató de desacreditar a Alejandra, sacando a la luz detalles personales que ella nunca había imaginado que se usarían en su contra. Fue humillante, doloroso, pero no la quebró. Al final, la verdad prevaleció. Arturo fue declarado culpable de múltiples cargos de corrupción y abuso de poder. Sin embargo, el costo de esta victoria fue alto. Alejandra había perdido su posición en la universidad, su reputación había sido manchada por la campaña de difamación de Arturo, y su vida personal estaba en ruinas. A pesar de las pérdidas, Alejandra sabía que había hecho lo correcto. En el rostro de las víctimas de Arturo, vio gratitud y esperanza. Había sacrificado mucho, pero la justicia había sido servida. Y aunque su vida nunca volvería a ser la misma, estaba en paz con su decisión. En la última audiencia, cuando el juez leyó la sentencia, Alejandra sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero a un alto costo. Sin embargo, al salir del tribunal, fue recibida por una multitud de personas que la apoyaban, que reconocían su valentía y su determinación. Hiciste lo que muchos no habrían hecho, le dijo Rafael mientras caminaban juntos fuera del edificio. El mundo necesita más personas como tú, Alejandra. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Hice lo que debía, Rafael. Y eso es lo único que importa. El sacrificio había sido grande, pero la verdad había triunfado. En su lucha, Alejandra no solo había desafiado a un traidor, sino también a un sistema que parecía indestructible. Su valentía no solo había expuesto la corrupción, sino que también había inspirado a otros a seguir su ejemplo. Unos meses después, mientras Alejandra se instalaba en su nuevo hogar en una pequeña ciudad lejos del bullicio de la capital, sintió que una nueva etapa de su vida comenzaba. Aunque su pasado seguía pesando en su corazón, estaba lista para enfrentar el futuro. El sacrificio no había sido en vano. Alejandra había perdido mucho, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que la verdad y la justicia siempre valen la pena, sin importar el costo. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte,
Alejandra supo que, aunque las cicatrices de su batalla siempre estarían con ella, había logrado algo que nadie le podría arrebatar. Había defendido sus principios hasta el final y había triunfado.